El sueño del que estarás más orgulloso es aquel que tienes miedo de decir en voz alta. Oh, Dios. Vaya, eso me llega en este momento de mi vida. De profesor de matemáticas de secundaria y entrenador de baloncesto, a fundador de una empresa global valorada en $1.000 millones. El visionario detrás de Eatworks. Un líder, innovador y revolucionario en el mundo de los negocios, Mark Pentecost. La vida te puede golpear en el estómago. Yo simplemente hago trabajos extra y pago mis cuentas. Y si el coche empieza a traquetear, la lavadora no funciona, algo pasa. Ahora te golpeó de nuevo. Pasé de la mentalidad de solo dejar que la vida llegue e intentar reaccionar, a pasar a la ofensiva. Cuando estás viviendo a la ofensiva, estás dictando. Estás tomando decisiones para ti. ¿Puedes explicar el proceso de 7 pasos para crear y alcanzar tus sueños? El primer paso es... Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Estoy muy entusiasmado por nuestro invitado de hoy, un ser humano extremadamente inspirador. Su nombre es Mark Pentecost. Y vamos a hablar sobre los 7 pasos para alcanzar tus sueños más salvajes. Porque como dijiste antes de empezar, muchas personas se sienten estancadas, atrapadas, ¿Sí? abrumadas por las presiones de la Claro. vida. Y no saben si sus sueños son posibles. No saben cómo soñar, cómo actuar por sus sueños. Y tu historia es fascinante. Pasaste de ser profesor de secundaria y entrenador durante más de 1 década y media a convertirte en un empresario multimillonario, un filántropo reconocido a nivel nacional, un líder de pensamiento de renombre mundial. Y a lo largo de tu vida, has aprendido de experiencias pasadas y de ser el fundador de Eatworks, la cual es una empresa de bienestar en más de 20 países. Generaste más de $750 millones en un año con este negocio y estás haciendo mucho bien en el mundo. Durante muchos años, fuiste profesor y entrenador, probablemente ganando el salario de un maestro y el salario de un entrenador, que no es mucho. Supongo que en los años 70, 80, 90, sí lo era. Luego tuviste un sueño de hacer algo diferente con tu vida. Y esto fue en un momento en que la tecnología no era tan fácil como lo es hoy. Era difícil difundir el mensaje en ese entonces, pero comenzaste a construir algo en el Medio Oeste. Desafortunadamente, eso fue en Michigan, y yo soy de Ohio. Pero incluso pudiste hacerlo desde Michigan. Sí, así es, correcto. Hiciste algo increíble y superaste muchas dificultades. Y quiero preguntarte, si pudieras volver a esa época, cuando eras profesor y entrenador, y empezaste a soñar diferente, ¿cuál fue el miedo más grande que tuviste que superar? Porque creo que muchas personas tienen miedo, inseguridad o falta de confianza en sí mismos, y supongo que tú también tuviste algo de eso. ¿Cuál fue el mayor miedo y cómo lo superaste? Esa es una gran pregunta, Luis. Porque, ¿sabes? Creo que la gente se queda atascada. Yo estaba atascado. Y en el libro, a eso lo llamo estar entre la espada y la pared. Porque la espada es que tienes gente que depende de ti. Así que no podía simplemente intentar algo completamente nuevo. Si estás casado, tienes hijos, y piensas, hay gente que depende de mí. Entonces dependes de ese trabajo para recibir un sueldo cada mes, para pagar las cuentas y subsistir. Sí, Y para mí, también el seguro. Entonces, estaba atascado. Y creo que mucha gente está atascada y se pregunta, ¿qué hago? Y luego, además, tenía hambre. Tenía ese pensamiento interno de que estaba hecho para más, pero no tenía el vehículo para lograrlo. Así que yo estaba buscando la forma. Soy maestro y entrenador. Ahora, con lo que sé hoy, sigo siendo maestro y entrenador. Solo que tengo un aula completamente diferente a la que entreno ahora. Y eso es por lo que estaba emocionado de hacer el libro. Es que realmente quiero inspirar a la gente. Para mí, soñar es un músculo. Cuanto más lo usas, más grande se vuelve. Solemos pensar, mi sueño es pequeño. Pero ningún sueño es pequeño. Son solo tus primeros sueños y seguirán haciéndose más grandes. entonces el gran miedo, ¿cómo pudiste superarlo? Porque de nuevo, sabías cómo hacer algo durante tanto tiempo. Sabías cómo ser profesor y entrenador. Sabías cómo superar el miedo de motivar a los niños pequeños para superar sus desafíos. Pero no sabías cómo empezar un negocio, mucho menos llevarlo a $1.000 millones. ¿Cuál fue la mayor ansiedad y miedo y cómo lo superaste? ¿O eras tan ingenuo que pensabas, voy a resolverlo y no tengo miedo de nada? Bueno, estaba enseñando como profesor y entrenando. Como dijiste, no pagaba mucho. Creo que estaba ganando $40,000 al año en total por enseñar y entrenar. Marcaba campos de softball. Estaba arbitrando partidos, organizando campamentos de baloncesto. Todo eso solo para ganar dinero extra. Así que, sí, tenía hambre de algo mejor. Y mi esposa y yo estábamos tratando de resolverlo y nos metimos en un negocio de red. En ese entonces, un montón de entrenadores estaban haciéndolo. Y teníamos una pequeña meta, $500 al mes. Es lo que necesitábamos.
Le dije a la gente que quería más efectivo y poder pagar facturas al final del año. Fue difícil, pero mi esposa y yo dijimos, si queremos algo diferente, tenemos que hacer algo diferente. Y pensábamos que estábamos demasiado ocupados. Yo estaba enseñando, entrenando, íbamos a la iglesia, cuidábamos a los 3 niños, pero escogimos una noche a la semana para trabajar en un negocio. Ahora mirando atrás y viendo cómo funcionó, liberaría más noches. Pero en aquel entonces, una era demasiado. La otra cosa que me ayudó mucho fue que vi que algunas personas habían hecho lo que yo quería hacer. Vi a un tipo que era profesor y comenzó un negocio. Y de repente, creo que cuando sueñas con hacer algo, a veces tienes que decirlo en voz alta. A veces tienes que visualizar eso que quieres. Así que al ver a alguien haciéndolo, supe que era posible. Tenías un modelo a seguir y algo así como un Sí, mentor. exactamente. esencialmente. ¿Le hacías preguntas? Podías ver los errores Sí. que cometía y él te decía, no hagas Correcto. esto, enfócate aquí, ahorra tu dinero en esto. ¿Sí? Te estaba entrenando. ¿Dónde están los baches? Interesante. Sí, definitivamente. Entonces, tener el modelo a seguir y el mentor te ayudó desde el principio. Sí, y le digo a la gente, este tipo no me conocía. Solo lo vi y pensé, esto es lo que quiero hacer. Y le digo a las personas en la actualidad, que cualquiera que sea tu sueño, encuentra a alguien que lo haya hecho para que puedas ver cómo lo logró. Te ayuda a saber que es Es muy posible. interesante. Te estaba diciendo antes de empezar que me acabo de casar hace una semana. Felicidades. Muchas gracias. Hicimos algo diferente para nuestro primer baile. Fue salsa. Aunque no lo creas, empecé a bailar salsa hace ya 20 años. Han pasado ya 20 años desde que empecé. Así que en realidad soy un muy buen bailarín de salsa. Pero es curioso lo que mencionas. Porque en aquel entonces yo era malo bailando y estaba aterrorizado de aprender salsa, porque era algo tan ajeno para mí. La música, cómo se movía la gente. Yo era un tipo alto, deportista y blanco, y pensaba, ¿cómo voy a aprender? Pero vi a un tipo latino bailando en la pista de baile, y pensé, quiero bailar como él. Tenía un modelo a seguir, y luego lo contraté para dar clases grupales y clases particulares, así que también tenía un mentor. Y cada vez que lo veía bailar, yo decía, muéstrame este movimiento. ¿Qué hago aquí? Entonces tenías un modelo y un mentor para ayudarte en el proceso. Creo que eso es importante. Uno de los pasos de los que hablo en el libro es con quién te rodeas. Y creo que eso aplica a tener un mentor. Suelo inventar estos dichos, pero creo que a veces, si no te rodeas de las personas adecuadas, tus sueños morirán. Si te rodeas de las personas adecuadas, pueden prosperar. Y creo que muchas veces, si alguien no tuvo éxito en algo que realmente quería, no fue por algo que hayan hecho, sino que tal vez no tenían el equipo adecuado alrededor. Y yo, como entrenador de baloncesto, siempre estoy pensando, ¿quiénes son tus 5 titulares? ¿Con quién te rodeas? ¿Quién está en la cancha contigo? A veces tienes que poner a alguien en la banca, porque es mejor. Y pienso que a veces no nos damos permiso para alejarnos de personas que tal vez son destructoras de sueños. Pero mucha gente podría estar atrapada en un trabajo en el que no se ve creciendo. Tal vez lo disfrutan. Me parece que te gustaba ser profesor y entrenador, pero ganando $40,000 al año, no estabas creando libertad financiera. Y probablemente estabas trabajando 60, 80 horas a la semana. Y tienes hijos, una familia, tu iglesia. Quieres estar presente en tu comunidad. Así que no tienes mucho tiempo libre ni mucho dinero extra. ¿Cómo saliste de la mentalidad de decir, esto es lo que sé, esto es en lo que soy bueno, esto es con lo que estoy cómodo? ¿Cómo saliste de esa mentalidad para decir, tengo que dedicar una noche extra a la semana a este trabajo paralelo que tal vez no funcione? ¿Y te permitiste soñar en grande y ser más arriesgado y creativo? Porque muchas personas no tienen esa habilidad. Entonces, ¿cómo creaste ese cambio de mentalidad para actuar de manera diferente a lo que conocías durante más de 16 años? Bueno, la mentalidad es muy importante. Me alegra que hayas dicho mentalidad. ¿Cambié? La forma en la que vivía a la defensiva. La vida te puede golpear en el estómago. Yo simplemente hacía trabajos extra y pagaba mis cuentas. Y si el coche empieza a traquetear, la lavadora no funciona, algo pasa. Ahora te golpeó de nuevo. Pero yo pasé de la mentalidad de solo dejar que la vida llegue e intentar reaccionar, a pasar a la ofensiva. Yo suelo decirles a mis nietos, mira, vive la vida a la ofensiva. ¿Sabes qué pasa en el fútbol? Pasas a defensa preventiva y el otro equipo siempre anota, nunca ganas.
Pero cuando vives a la ofensiva, estás dictando, tomando decisiones para ti, decidiendo lo que vas a hacer, y luego les recuerdo que cuando anotas, puedes hacer el baile de la zona de anotación. Y creo que la vida se supone que debe ser divertida y celebrar esas cosas. Así que para mí, fue un cambio de mentalidad y decirme a mí mismo, voy a vivir a la ofensiva. ¿Sabes? Muchas veces tienes miedo de correr riesgos, pero yo les digo a las personas, existe el riesgo bueno y el riesgo malo. Quieres ser calculador y preciso. No quieres ir a Las Vegas y simplemente apostar todo en la mesa. Estás siendo calculador. Pero al mismo tiempo, el mayor riesgo de todos es no hacer nada en absoluto. Como dijo Gretzky, fallas el 100% de los tiros que no intentas. Exacto, sí. Y si siempre estás a la defensiva, como dijiste, nunca vas a meter tiros a gol. Nunca tendrás oportunidades de encestar, ni puedes ir por esa zona de anotación. Así que no va a pasar nada grandioso si siempre estás a la defensiva en tu vida. Correcto, sí. Esa es una perspectiva hermosa. Entonces estuviste a la defensiva durante 16 años. ¿Sí? Tratando de asegurarte de que tenías lo suficiente para salir adelante, pero no estabas prosperando. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Fui y estudié una carrera universitaria. Ahorré dinero para la educación de mis hijos. Y pensaba que estaba haciendo todo bien. Pero creo que las reglas estaban mal. Y cuando decidí empezar un negocio por mi cuenta, mi esposa estaba conmigo, me apoyó. Creo que trabajas más duro cuando lo haces por algo propio. Así que eso fue ir a la ofensiva, cambiar mi mentalidad y ser selectivo con quien me rodeaba. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 cosas que eliminaste de tu vida cuando empezaste a ir a la ofensiva para crear la nueva vida de tus sueños con tu negocio? ¿Fue una de ellas rodearte de nuevas personas? ¿Cuáles fueron esas 3 cosas que eliminaste? ¿Sabes? Busqué lo que necesitaba. Como yo mismo, soy bastante positivo todo el tiempo, optimista. Así que venía y decía, ¿sabes qué podría funcionar? Y tengo un gran amigo desde hace 40 años. En aquel entonces, apenas nos estábamos conociendo, pero lo llamaba Dr. No, porque él siempre decía no. Yo le decía, tengo una idea, y él decía, no. ¿Y yo qué? Y él decía, bueno, ayer tuviste otra idea y hoy esta. Y me di cuenta de que necesitaba a alguien así en mi vida. Alguien que dijera es un camino de doble sentido. Una vez me llamó, llevábamos unos 5 años trabajando en It Works, y dijo, no estamos cumpliendo con la nómina, tienes que poner dinero extra. Has pedido dinero prestado para poner. Creo que necesitamos cerrar esto. 5 años después de empezar. ¿Sí? Y la verdad es que nunca pensé que eso fuera una opción. Y recuerdo que pensé, no podemos hacerlo. Y honestamente, no tenía un plan B. No quería volver a enseñar, y a ese salario al que me estoy acostumbrando. Y entonces, tuvimos que considerar una nueva estrategia. Le digo a la gente que tener a las personas adecuadas a mi alrededor, como Doug me hizo enfrentarme a mí mismo, y no hacer lo mismo esperando el mismo resultado. Tuve que cambiar. Pero Doug me hizo hacerlo. Ahora tenía a otras personas. Me gusta rodearme de personas positivas. Me dan energía. Se nos ocurre una idea. ¿Qué piensas de esto? Y tú dices, bueno, sí, pero ¿qué? Y de repente, lo estás discutiendo. Lo llamo el otro nivel, ya sabes. Discutir si es una idea regular, buena idea, gran idea, otro nivel completamente diferente. Así que cuando construyo nuestro edificio de oficinas, mi casa, siempre añado otro nivel. Así la gente se da cuenta de que eso es solo parte de nuestra vida. ¿Cómo lo llevas a otro nivel completamente diferente? Interesante. Entonces, cuando estás ideando maneras para salir de una situación atascada o una idea innovadora, simplemente compartes ideas con tus amigos o personas en tu vida. Pero estás buscando no solo una buena idea, sino una idea de otro nivel completamente diferente. ¿Cuándo sabes que es solo una buena idea en lugar de una idea de otro nivel? Bueno, es que ahora estoy decidido a encontrarlas. En aquel entonces no era así, ya sabes. Uno de los pasos es decirlo y verlo. Y no me di cuenta de esto sobre mí, así que inicié el negocio en Grand Rapids, Michigan. Y en algún momento me di cuenta de que tenía una gran fuerza de ventas y que no les gustaba venir a Michigan en invierno. Y yo nunca había vivido en otro lugar. Así que decidí trasladar la empresa a Florida. Moví toda la compañía. Creo que tenía 25 empleados en ese momento. Y todos nosotros elegimos un área en Florida donde pudiéramos ver el golf y jugarlo. Pero solía decir en la oficina, creo que movería una empresa a Florida. Y ellos decían, sí, claro. Y yo seguía con eso. Bueno, lo que sé ahora no lo sabía entonces, pero no se lo estaba diciendo a ellos. Lo decías para ti mismo. ¿Me lo decía a mí mismo? ¿Puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Cómo haría esto? Y me di cuenta de que cuanto más decía cosas, más convincente era. Una de mis citas favoritas es,
El sueño del que estarás más orgulloso es aquel que tienes miedo de decir en voz Dios. alta. Eso me llega en este momento de mi vida. Bueno, y reto a las personas. Ajá. Cuando vayas al baño, cuando te afeites esta mañana o cuando te maquilles, ¿qué tienes miedo de decir en voz alta porque te da miedo? Ujú. Y yo en ese momento fui aún más lejos. Dije, voy a mudar la empresa a Florida porque así puedo entretenerme y podemos salir en botes al agua. Me encanta jugar al golf. Así que luego dije, en lugar de un edificio de oficinas, voy a comprar un campo de golf. Wow. Este es mi trabajo de ventas más grande. Así es. Aparte de cuando Cindy me dijo que sí para casarme con ella. La convencí de que necesitaba un campo de golf, porque podríamos ¿Lo usar el compraste? salón de banquetes para hacer reuniones. Es gracioso porque tienes que reiniciar tu mente, como acabamos de decir. Mi papá trabajó 40 años en la línea de montaje de General Motors. Le dije, papá, estoy pensando en mudarme a Florida y comprar un campo de golf. Y él dijo, hijo, podrías simplemente unirte a uno. Ahorrarías mucho dinero. Y yo dije, sí, pero podemos dar trabajos, podemos ser dueños. Podría tener reuniones. En It Works, nuestros colores eran verde y negro. Soy de la Universidad Estatal Eso de es bueno. Michigan. Al menos tú eres de Michigan. ¿Sí? Yo soy de Ohio. Yo les apoyo una vez al año. Eso está bien. Sí. Y usé negro por Johnny Cash. Adoro a Johnny Cash. Oh, eso es Así que genial. negro y verde. Y en lugar de desplegar una alfombra roja, desplegaríamos la alfombra verde. Eso es genial. Así que organizábamos estos eventos de alfombra verde, explicábamos el negocio y mostramos a las personas cómo pueden ganar dinero extra. Y bueno, hicimos 40 millones ese año. Y nuestro objetivo era llegar a 100 millones. Así que me gusta inventar cosas, entonces dijimos, somos un equipo. Tenemos un sueño. Estamos todos juntos para llegar a 100 millones. Wow. ¿Y? Estábamos en 40, fuimos por 100. Miramos qué necesitábamos en nuestro equipo, qué necesitábamos hacer mejor. Ganamos 240 millones ese año. Wow. ¿Y cuánto cuesta comprar un campo de golf? Bueno. En ese entonces era como, no sé, creo que eran como 5 o 6 millones. Así Entonces que... no es tan malo. ¿No? Es mucho más caro ahora. Sí. Ahora Wow. los estoy construyendo. Tengo 9 hoyos en la isla y tengo 18 en el rancho. Esto es fascinante. Entonces, ¿qué piensas? Tú dijiste, ¿cómo sería comprar un campo de golf? ¿Alrededor de qué año fue cuando sucedió todo esto? Nos mudamos, creo que fue alrededor de 2010, 2012. Bueno, hace aproximadamente 15 años. Tenías esta idea, voy a mudarme del estado, a Florida, y también voy a comprar un campo de golf. Y voy a trasladar toda la empresa. Voy a hacerlo. Tengo este sueño loco, esta visión. Y estabas tratando de inscribirte. Le preguntabas a otras personas, pero te estabas inscribiendo a ti mismo en la visión. Y algo que has sabido toda tu vida. Estoy en Michigan, y esto es lo que conozco. Pero, ¿cómo se vería si compráramos un campo de golf? Si nos mudáramos a Florida, si hace calor todo el día, todos los días, y... Además, estabas pensando, ¿cómo llevo mi negocio al siguiente nivel financieramente? ¿Cuántos niveles de éxito financiero desbloqueó para ti y tu negocio? El tomar el riesgo de trasladar toda la empresa a Florida, comprar un campo de golf y gastar dinero en todas esas cosas. Eso fue el ingrediente secreto. ¿En serio? Definitivamente salir de Michigan lo fue. En ese tiempo los impuestos no eran muy favorables para los negocios en Michigan. Florida fue muy acogedor, sin impuestos estatales, un buen ahorro. Así que simplemente mudarse fue una buena idea. Pero una gran idea fue decir, ¿y si dirigimos la oficina desde fuera? Porque no queremos ser normales. Odio la palabra normal. Queremos divertirnos. Habían muchas mujeres en nuestro equipo de ventas y algunas de ellas decían, yo no juego golf. Y yo decía, está bien, vamos a empezar con raquetas de tenis o vamos a intentar otra cosa. Tuvimos un tanque de agua al que le tiras cosas y la persona que estaba en él se cae al agua. Era divertido. Sí. Y de repente a la gente le gusta estar cerca. Se sienten atraídos por un lugar donde hay buena energía y lo que hacemos les parece divertido, lo cual fue simplemente increíble. Pero el campo de golf que compré no tenía un patio afuera, así que construimos un patio con algunas fogatas. Organizábamos reuniones para explicar nuestros productos y cómo podría ser un vendedor. Y después de eso fue mejor que mis seminarios. Salíamos y nos sentábamos alrededor de la fogata. Wow. Como yo soy el dueño, podíamos abrir el bar y tomar bebidas, cócteles y comida. E hicimos cosas como escribir nuestros sueños en un papel y los pusimos en linternas para hacerlas flotar en el aire. Quiero decir, simplemente hicimos cosas como, ¿qué me estaba reteniendo? Escribíamos en un papel y lo quemábamos en la fogata. Hacíamos cosas que creo que eran diferentes en ese entonces.
Y de nuevo, era una buena idea, pero luego todo fue genial. Y después superamos la capacidad del campo de golf. De hecho, construí algo así como un campus en una marina con vista al agua, tratando de convertirlo en una experiencia, no en algo común. Cuando estaba buscando la oficina adecuada, los agentes inmobiliarios no entendían lo que estaba tratando de hacer, y yo les decía, no lo entiendes. No quiero estar en un complejo de oficinas. Quiero que sea una Y experiencia. tuviste que construirlo tú. ¿Sí? Tú mismo puedes crearlo, esencialmente. Sí. Estamos hablando de tu libro, el cual es muy inspirador. La vida de tus sueños. Cómo llevar la diversión familiar y la libertad financiera a otro nivel por Mark Pentecost. Y tu historia es fascinante. El ver cómo has transformado el sueño americano en una realidad y has creado tantos sueños para otros es realmente inspirador. Y tienes un proceso de 7 pasos para crear y lograr tus sueños. ¿Puedes explicar cuáles son esos 7 pasos? Creo que es muy importante porque muchas personas tienen que empezar a soñar. Han estado estancados y no lo han hecho. Así que el primer paso es entrar en el juego. Has estado sentado en las gradas viendo el sueño de otra persona. Tal vez estás en un trabajo que está construyendo el sueño de otra persona. Y para mí, fue obtener permiso para entrar en el juego. Empieza a soñar. Y sabes, algunos dicen que solo tienen un pequeño sueño, pero ningún sueño es pequeño, es un sueño inicial. El mío fue conseguir $500 extra. Eso era lo que me emocionaba. ¿Cómo gano $500 extra al Sí, mes? y estaba tan emocionado por eso que nos dio libertad. Entonces, el paso número 1 es entrar al juego. Ajá. Darte a ti mismo permiso para empezar a soñar. Porque la mayoría de las personas no tienen un sueño. O tal vez sus sueños están tan lejanos que ni siquiera están dispuestos a comenzar a dar pasos hacia ellos. Y me gusta la idea. Tú pensabas, ¿cómo puedo simplemente ganar $500 extra al mes? Eso sería un cambio de vida en ese momento. Tal vez tu sueño sea ser millonario algún día. Así que puedes tener ese sueño en mente. Pero por el momento, ¿cómo consigo $500 extra al mes ahora? Bueno, en realidad se alinea con lo que acabas de decir. Yo estaba trabajando con una compañía y estaban teniendo una convención, y pensé en ir a averiguar. Estábamos vendiendo el uso de larga distancia en un teléfono de pared. Pueden buscar eso en internet, más tarde sabrás que es un teléfono de pared, pero... Sí, lo recuerdo. Está bien. Crecí en los años Entonces, 80 y teníamos de esos. perfecto. Entonces fui a ver de qué se trataba esta empresa y mientras estaba allí, un tipo que era exprofesor de matemáticas caminaba por el salón con un cheque de $10,000 para ese mes. Y pensé, en este momento... Yo soy profesor de matemáticas. Puedo verme como él. Si él pudo hacerlo, Exactamente. tal vez yo también. Y pasé de pensar en 500 al mes a... Creo que $10,000 es alcanzable. Interesante. Así que no fue de repente 1,000,000. Eran 500, y eso era un gran sueño para mí. Pero entonces vi a ese tipo. Así que nuestro paso número 2 es verlo y decirlo. Sabes, algunas personas son visuales, necesitan verlo, y algunas personas necesitan escucharlo. Así que, de los 7 pasos, el primero es darte permiso, entrar en el juego. El número 2 es decirlo o verlo. ¿Cuál es tu meta? Si vamos a hacer un viaje hoy, no nos subimos al auto y simplemente comenzamos a conducir. Nos preguntamos, ¿a dónde quieres ir? Es lo mismo con soñar. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Y sabes, yo he trabajado con muchas personas. Tenía un buen amigo que quería un coche y nunca pensó que podría permitirse comprarlo. Él fue al concesionario de coches. Se subió al coche, olió el cuero, se tomó una foto con él allí. Y él tomó la foto y la puso en su espejo. Así que cada día se levantaba por la mañana y la veía cuando se afeitaba. Y la parte divertida era que su esposa veía todo eso. Y ella le decía, nunca vas a conseguir el coche. Pero ese era su objetivo. Él puso ahí el camino para conseguir el coche. Y al final sí lo consiguió. A la mañana siguiente se levantó y había una imagen de un anillo de diamantes en su espejo. Ahora ella le estaba diciendo, esto es lo que quiero. Entonces funciona. Increíble. Así que tenemos que decirlo y verlo. ¿Es posible hablar demasiado de un sueño hasta el punto en el que lo sientas y luego no querer tomar acción para cumplirlo? ¿O es posible no decir lo suficiente sobre tu sueño a las personas? Creo que nunca se puede decirlo lo suficiente. Porque si es algo que quieres, es como una semilla que estás plantando. Y si está plantada aquí, empiezas a hablar de ello. No diría que demasiado. Pero hablas de ello, ya sea porque estás nervioso de que no suceda o porque te da miedo. Y creo que cuanto más lo dices, más te convences a ti mismo de que puedes lograrlo. Si me hubieras dicho, Mark Pentecost,
el entrenador y maestro cuando dejé de enseñar. En ese tiempo estaba viendo a ese tipo ganar 10,000 al mes. Si me hubieras dicho, ¿sabes, Mark? ¿Algún día vas a tener un gran rancho y una isla privada? Me habría reído de ti. No pude saltarme los pasos. No podías ver tan lejos. No, exactamente. Necesitabas pasar de 500 a luego 1,000 a 10,000 y ver cómo llegar al siguiente nivel. Antes de tener un rancho, una isla, un campo de golf y un negocio de $1,000 millones. Sí, llegué a los 10,000 al mes y le dije a un amigo que si llegaba a eso, dejaría la enseñanza. Y haría eso a tiempo completo. Y recuerdo que llegué a la meta, por un par de meses, y el tipo me dijo, pensé que dejarías de enseñar. Y yo dije, bueno, ¿sabes? Fui a la universidad para esto y tengo seguro. Pero finalmente dije, tengo que hacerlo. Si no lo hago, simplemente me estaría poniendo esposas. Y bueno, dejé de enseñar a mitad del año. Tenía un equipo ese año, tenía un récord de 18-2. Un equipo de baloncesto. Anotábamos cada pase. Quiero decir, Wow. era el Un equipo equipo de con el que baloncesto. sueñas. Tenía un récord de 18-2 como entrenador de baloncesto de un equipo de secundaria en un pueblo. Y pensé, tengo una oportunidad en la vida aquí, tengo que ir por ella. Así que renuncié a ser entrenador, renuncié a la enseñanza. Al siguiente mes, mis ahorros bajaron. Qué aterrador. Seguro estabas pensando, debería haberlo mantenido. Sí, ¿Por qué volví? todas las cosas que pensamos en la vida, pensaba que la gente se iba a reír de mí. Dejé la educación universitaria para ir tras otra cosa. ¿Mi familia va a estar desamparada? Y luego, como 2 meses después, mi carrera dio un gran salto y otro. Y nunca se detuvo. Y así pasa en la vida. Estamos preocupados por lo que dirán las personas que no pagan tus cuentas. ¿Qué importa lo que digan? Y sin embargo, pensamos de esa manera. Entonces, para mí no creo que puedas decirlo lo suficiente. Creo que decirlo es lo que te da el poder. Eso es hermoso. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercero es vivir a la ofensiva. Pasa de una mentalidad defensiva a entender que no importa lo que hagas, vas a correr riesgos. Lo llamo el coeficiente de resiliencia. Siempre, cada vez que te tumban, tienes que levantarte. Yo como profesor de matemáticas, si te derriban 3 veces, tienes que levantarte 3 veces. Si divides el número de veces que te derriban por el número de veces que te levantas, mientras sea mayor que 1, estás bien. Si es 0, estás fuera del juego. Entonces, en mi opinión, existe el riesgo bueno y el riesgo malo calculado. Pero como te dije hace unos minutos, el peor riesgo del mundo es no tomar ningún riesgo. Sí, por supuesto. ¿Cuál fue el mayor riesgo que tomaste que sientes que era la decisión equivocada? Pero dijiste, igual estoy prosperando. Voy a hacerlo. Va a funcionar. Pero ahora piensas, no confié en mi instinto, o no confié en mi equipo, o traté de ir en contra de lo que sabía que debía haber hecho. ¿Hubo algún riesgo que fue demasiado grande en el que tu ego se interpuso en el camino? Bueno, no lo sé. Hay muchas cosas que haría. Lo llamo ajustar los diales. Ajusto los diales para que el negocio funcione mejor. Así que hay cosas que volvería atrás y desearía haber hecho. Tal vez debería haber contratado a una persona antes. Y hablamos sobre que uno de los pasos son las personas con las que te rodeas. Ahora me doy cuenta de que yo hago un cuadrante. Y tengo las 2 partes que son alentador y no alentador. Y también lo ha hecho antes y no lo ha hecho. Y así sucesivamente. Cuando contratamos, hago esto con las personas que nos rodean. Pero si tienes un negocio, yo hago esto en un negocio. Así que, la persona A+ que quieres es alguien que lo ha hecho y es alentadora. Los que se aferran a los sueños. Quieres aferrarte a ellos porque puedes tener algunos que lo han hecho antes, pero no son muy alentadores. Puedes tener a unos pocos cerca porque tienen experiencia, pero no puedes tener demasiada negatividad a tu alrededor. La tercera persona es alguien que es muy alentador, pero nunca lo ha hecho. Puedes llevar a algunos de ellos contigo en el viaje y entrenarlos, y aprenderán habilidades. Pero me di cuenta que yo mantenía a algunos asesinos de sueños a mi alrededor por mucho tiempo, y contraté a algunos en la oficina. Esas son personas que desalientan y que no lo han hecho antes. Sí. Y he descubierto que casi tienes que darle permiso a la gente. Cuando empezamos a tener mucho éxito, algunos decían, estás dejando atrás a algunos amigos. Pero no es que los estuvieras dejando atrás, solo que tenías nuevos intereses, una nueva emoción, y necesitabas un conjunto de habilidades diferentes a tu alrededor. Gente nueva alrededor, sí. Interesante. Sí, así que, para mí, yo siempre lo relaciono con el entrenamiento. Los 5 titulares correctos tienen que estar en el juego. Y puede que te guste a alguien de esos titulares que no está rindiendo, no está siendo alentador y tiene una actitud negativa, y tendrán que quedarse en la banca. Sí, exactamente. Y duele. Pero eso es tu vida. Entrénala para ganar.
Es verdad. ¿Sabes? Miro hacia atrás y pienso en cuántas personas tienen miedo de dejar ir a alguien. Es increíble cómo, porque nos gustan las personas, no podemos dejarlas ir. Construyes una relación con las personas. Pero los dejas ir y 2 semanas después estás como, es lo mejor que he hecho. ¿Por qué esperé tanto? Conozco ese sentimiento. He tenido demasiadas lecciones que todavía necesito aprender esa, pero es interesante. Entonces, jugar para ganar, no jugar a la defensiva todo el tiempo. Tal vez hay temporadas en las que necesitas jugar a la defensiva, pero debes volver a la ofensiva. ¿Cuál sería el número 4 entonces? El cuarto es levántate, ser fuerte. Levántate. Sí, si te caes, levántate. Yo lo llamo mi historia de Rocky. Pasé un tiempo con Sly y me encanta cuando cuenta su historia y, bueno, te van a derribar. Solo debes saber que vas a encontrar baches. No todo será fácil. Y cuando lo hagas, solo debes decir, estoy preparado para esto. Y levántate. Y nos derribaron, ¿sabes? Hubo una vez que quedé atrapado en una demanda. Nunca había tenido un gran negocio, así que no había estado en un juicio y las demandas no son divertidas. No lo son. Desafortunadamente, en la vida hoy en día, eso pasa. Pero en ese momento recuerdo decir, Señor, por favor sácame de esto. Sabes que los únicos que ganan son los abogados. Pero si te guían a través de eso, todo estará bien. Rodéate de buenas personas y déjalos manejarlo. Lo mejor para mí fue no intentar hacer todo, darme cuenta en qué soy bueno, en contratar a otros que hagan lo que no sé hacer. Yo podría haber hecho los libros, podría haber hecho la contabilidad, fui profesor de matemáticas, pero eso me mataría. Quiero estar pensando en ideas de marketing, quiero liderar desde el frente, subiendo la colina, así que me rodeé de personas que podrían darme una buena base y encargarse de esas cosas. Wow. ¿Cuándo sentiste más estrés en tu vida? Hubo unas pocas veces. ¿Fue durante la demanda? ¿Fue antes de los negocios o durante No. los negocios? Fue, ya sabes, definitivamente hubo momentos de estrés diferente. Hubo momentos en los que cuando nos casamos, mi esposa Cindy dijo, me gustaría quedarme en casa cuando los niños están en esa edad temprana y criarlos. Y yo dije, cariño, quiero apoyarte en eso, es genial. No quieres que otras personas críen a tus hijos. Y sin embargo, cuando miraba nuestras cuentas al final del mes, pensaba, esto no es fácil. Ambos estábamos comprometidos con ello, y ella trabajaba en una guardería a medio tiempo para poder ganar algo de dinero. Yo estaba haciendo trabajos extra, y eso fue difícil. Pero no nos rendíamos, solo intentábamos sobrevivir. Más tarde ocurrieron cosas, como la demanda, la cual no fue divertida, o cuando me mudé por primera vez a Florida. Eran 25 familias, que estaban buscando nuevos médicos, iglesias, escuelas, y yo pensaba, ¿qué hice? Todas estas personas están contando conmigo. Pero eso es diferente, y mirando hacia atrás fue casi divertido. Todos hacíamos cosas juntos, comprábamos botes para ir a pescar, cuatrimotos para estar en el rancho, estábamos en el campo de golf, trabajábamos duro, y si nos iba bien, cerrábamos la empresa como a mediodía y jugábamos al golf. A jugar 9 hoyos, eso es genial, increíble. ¿En qué pensabas cuando experimentabas niveles extremos de estrés? Ya sea estrés personal, familiar o estrés laboral. ¿Y cómo aprendiste a navegar mental o emocionalmente el estrés? Para que no estuvieras jugando a la defensiva, pero pudieras seguir en una mentalidad de liderazgo y visión, y jugar a la ofensiva. Porque muchas personas, cuando se sienten estresadas, se sienten atrapadas, se contraen, se paralizan, y no pueden tener esa energía alegre que es creativa y reflexiva. Entonces, ¿cómo llegaste a esa mentalidad en tiempos de estrés? Es una muy buena pregunta. Creo que lo primero es darse cuenta de que no estás solo en esto. Si construyes el equipo adecuado a tu alrededor, yo lo veo como plantar semillas. Si plantas tus semillas en el suelo correcto, fértil, un buen suelo, van a crecer. Si plantas esas mismas semillas en un suelo árido, van a morir. Sí, Aprendí que tenía que tener los equipos adecuados a mi alrededor para no sentirme tan solo. Y cuando llegó el estrés, tenía personas que me decían, yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello, ve a hacer lo que haces bien para que podamos crecer juntos. Cuando el estrés era tan fuerte, fue cuando me convertí en el mejor. Cindy y yo, bueno, en nuestra fe sabemos que, no importa qué, Él tiene nuestras vidas en sus manos. Pero yo al poder confiar creo que es dar esperanza a la gente. ¿Sabes? Cuando hablas sobre los sueños y metas pasando por lo del cáncer, de repente te das cuenta de que la vida termina. Pensamos que dura para siempre, pero no es así.
termina en algún momento y nunca olvidaré a esta chica. Su nombre era Crystal, madre soltera con 3 hijos, y se había unido a It Works. Hablamos sobre cómo estar libre de deudas. Hablamos sobre soñar y ella había ganado. Era una reunión en mi casa. Ella se había ganado venir y después Crystal se acercó a mí. Tenía el rostro lleno de lágrimas. Ella me dio un abrazo y me dijo, Mark, quiero decirte, soy madre soltera, tengo 3 niños. Tengo 3 trabajos en este momento, solo estoy tratando de llegar a fin de mes. Y continúa. Me uní a tu empresa y para empezar, nos das esperanza. Nos muestras cómo ganar dinero extra. Cómo estar libre de deudas y ser inteligente. Pero ella dijo, lo que realmente he aprendido es que me desafiaste a soñar. Me desafiaste a escribir mis sueños. No me había dado cuenta que dejé de soñar. Mi vida era tan dura que no tengo tiempo para soñar. Pero debido a eso, mis hijos tampoco estaban soñando. Y ella dijo, quiero que sepas que hoy mis hijos sueñan porque yo estoy soñando. Eso es lo que me motivó a hacer un libro. Eso me motivó a seguir adelante. ¿De qué trata la vida? No se trata de que tú obtengas todos los juguetes para ti mismo, sino cuántos puedes llevar contigo y mostrarles que soñar es algo que todos deberíamos hacer. Sí, ha sido un viaje de 10 años de probablemente mucha tristeza al principio y esperanza e inspiración, donde estás a la ofensiva. No vas a sentarte y esperar. Debes vivir Empiezas tus a palabras. vivir a la ofensiva. Y el paso número 4, Sí. volver a levantarse. Sí. Porque la vida te golpeó fuerte. Sí. Porque estabas ganando en la vida, tenías dinero, éxito, sueños y la familia feliz. Y de repente, ¡boom! Tuviste un susto de salud y un llamado de atención. Y probablemente en ese punto la mayoría deja de soñar. La mayoría de las personas se detienen y tienen todo el derecho a sentirse tristes y deprimidas, enojadas y resentidas, todas esas cosas, con dudas, cuestionándote, con falta de fe, y regresaste a tener fe. Parece que volviste a lo que suena como ver eso y decir lo que querías. ¿Sí? Como si fuera a vencer esto. Voy a vivir de nuevo a la ofensiva y a levantarme. Y lo lograste. Pero hace un par de meses recibiste la noticia de que ha vuelto. Sí. No había pensado en ello como tú lo acabas de decir. Eso estuvo bien dicho. Rodéate de las personas adecuadas. Tengo un gran apoyo de mi esposa y algunos amigos se destacaron mucho. No lo esperaba. Nadie en mi familia había tenido eso. Mi papá tiene 90 años. Todos mis abuelos vivieron hasta los 90. Pienso que eso es lo que me toca. Y me pondré serio con la vida cuando Sí, tenga sí. 85. ¿Cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? A punto de cumplir 60. Ajá. Pensaste que te faltaba mucho. Acababa de jugar con Tim Tebow. Sigo siendo un chico que se ejercita. Pero son todas esas cosas que dijiste. Pero tuve algunas personas que dieron un paso adelante. Incluso algunos amigos que éramos amigos pero no hermanos, y me llevaron a algunos lugares. Fuimos a Boston, fuimos a Nueva York, fuimos a Houston para encontrar los tratamientos y qué hacer. Y sé que encontraremos la mejor solución, pero esto es un viaje. Y pienso en esa época, y no me gusta recordarlo porque hubo algunas noches feas y habían algunas comidas que olía en ese momento. Que si lo huelo hoy, es como que me enferma. Y no es la comida, sino era la etapa en la que estaba y recuerdos. el recuerdo Sí, y la situación. Así que lo haremos de nuevo. Pero fue oportuno porque el libro estaba siendo publicado. Quiero que mi nietos algún día diga, mi abuelo era un galán. Wow. Mira todo por lo que él pasó. Y entrenar y cambiar el mundo. Eso es lo que todos queremos hacer. Sí. Y eso es algo así como Sí. un legado. Pero también creo que realmente va a empujar a las personas. Personas que están estancadas y no son felices. Hicimos una película del oeste en mi rancho el año pasado, y toda la historia es, si no estás estancado, levántate y haz algo al respecto. Nos mudamos a Florida. Guau. La gente solía ir hacia el oeste en un tren de carretas. Arriesgaron sus vidas en un carro ¿Sí? tirado por caballos durante varios meses. Eso es. Atravesando un par de estados sin caminos para tener ¿Sí? una vida mejor. En mi mente, ese habría sido yo. Sí. Esta es una etapa muy cruda en tu vida porque esto acaba de suceder. Este tipo de información es nueva. Así que lamento que estés pasando por esto, Mark. Y puede que te está afectando emocionalmente. Y me alegro de que tengas este libro saliendo ahora. Y no es un accidente que Life of Your Dreams está saliendo en una temporada de tu vida donde probablemente necesites volver a soñar y ver cómo pasar por el proceso nuevamente.
Y aunque fue un momento difícil por el que ya pasaste y no quieres pasar por todo eso nuevamente. ¿Cómo está tu mentalidad ahora, sabiendo que tienes que dar pasos prácticos y probablemente hacer algunos tipos de tratamientos? Pero también emocional y mentalmente. ¿Dónde está tu mentalidad ahora? Es curioso que digas eso, porque creo que en el coaching a veces lo difícil es cuando tienes que hacer lo que enseñas a los demás y lo que les dices. Porque creo que en el pasado solía decir que no existe el trabajo duro, solo el trabajo que vale la pena realizar. Y cuando miro hacia atrás, cuando estaba pasando por eso por primera vez, hubo un par de veces que pensé, he terminado. Estaba sin cabello, sin músculos, y pensé eso. Pero luego miré hacia lo que venía después de eso. Los últimos 7 años han sido buenos años. Tengo un nieto de 19 años y otro de 16. Tenemos conversaciones muy buenas e inspiradoras, y no cambiaría nada de eso. Así que cuando pienso en eso, aunque sé que se va a poner oscuro y aterrador, sé que no es trabajo duro, es trabajo que vale la pena. Y simplemente se convirtió en una batalla y luego está en mis manos lo que ha pasado. Pero quiero dejar un legado que le conté a mis nietos el otro día. Les dije, alguien muy cercano a mí dijo, Mark, ¿cuándo es suficiente? Tienes este enorme rancho. Tienes una isla privada aquí y muchas otras cosas. Y empecé a pensar en eso porque nunca lo había pensado así. Tengo un capítulo llamado La salsa secreta porque creo que no hacemos todo esto solo para tener más cosas. Lo hacemos para afectar las vidas de las personas. Y estoy luchando contra el cáncer en este momento. La verdad es que nunca pensé que podríamos tener laboratorios con nuestro nombre o laboratorios que están encontrando avances. O a veces la gente me envía una nota diciendo, oye, financiaste un nuevo ensayo clínico en el que estoy y está cambiando mi vida. ¡Wow! Entonces, creo que si hubiera seguido enseñando y entrenando, habría sido una vida muy buena. Y aún sigo hablando con muchos de los niños que entrené a lo largo de mi carrera. Y aunque habrías cambiado vidas siguiendo ese camino, pero cuando persigues tus dones dados por Dios y vas por ello, entonces la onda de expansión en ese estanque es enorme. En un punto, llegamos a tener un club de millonarios, y funcionó bastante bien. Hubo demasiada gente que había ganado 1 millón en comisiones, y muchas personas quieren eso. Para esas cosas piensas en iglesias y escuelas. Y el cáncer que hemos ayudado a financiar, y las personas que están recibiendo educación, o la gente que ayudamos, hemos podido hacer muchas cosas por los demás. Así que yo creo que la persona más egoísta es la que no hace nada. Podría probablemente haberme jubilado o haber hecho algo más. Y ahora me encuentro con personas que me preguntan, ¿cuál es tu sueño? Sé que estás tramando algo. No puedes estar sin hacer Te algo. lo están preguntando a ti. Sí, me lo dicen a mí. Y yo pienso que eso es algo cierto, tienen razón. Y les dije a mis nietos que su objetivo en la vida no debe ser decir, miren todo lo que hizo el abuelo. Su objetivo es subirse a mis hombros y llevarlo al siguiente nivel. ¡Wow! Yo realmente creo eso. Y creo que lo harán. En mi caso, yo no tuve opción de educación. No tuve opción. Estaba un poco limitado en lo que seguía según mi propia mente. Hoy, creo que no hay nada que nuestra familia no pueda hacer. Si lo sueñan, lo dicen en voz alta. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. ¡Wow! ¿Sí? ¿Cuál es tu mayor miedo en esta etapa de la vida? Creo que no tengo ningún miedo. Siento que he vivido una buena vida. Y si Dios dijera que ya es tiempo, entonces realmente lo he disfrutado. Solo no quiero dejar nada. Cuando estaba entrenando, solía decir a los chicos que cuando salgan de esa cancha, quiero que estén exhaustos. Quiero que se esfuercen lo suficiente y lo den todo allá afuera. Y entonces, creo que eso no es miedo. Solo quiero asegurarme de usar todos mis talentos y quiero inspirar a muchas personas. Espero que la gente lea esto y se dé cuenta de que están estancados, o que no estaban soñando, o admitir que tienen miedo. Pero ya no tienen miedo, o admitir que no estaban soñando. Sus hijos no estaban soñando, pero lo harán. Quiero ponerlo todo ahí afuera. Ser valiente. ¿Sientes que estás dando todo de ti en la cancha ahora mismo? Sí. Estoy aquí, pero preferiría estar en mi rancho montando a caballo ahora mismo, o construyendo mi propio pequeño campo de golf. Lo diseñé de tal manera que incluso mis malos golpes sean buenos en mi campo. No les digas a nadie que dije eso. Todos los hoyos están diseñados para ti y es perfecto para tu campo. Es bueno tener una curva a la derecha, justo ahí, para que sea un juego perfecto. Sí, pero también prefiero eso, aunque también estoy realmente satisfecho cuando ayudo a los demás. Y cuando la gente dice, gracias por eso. Y es genial porque escuché una de tus charlas de It Works y estabas hablando sobre si quieres ser más
Tienes que dar más para vivir más. Sí, Es genial divertirse y hacer cosas geniales para uno mismo, y también es estupendo usar parte de tu tiempo, tu talento, tus recursos para tener un impacto en las vidas de otras personas. Y por muy desafortunado que suene, lo es o lo ha sido en diferentes momentos para ti. Suena que tus momentos más grandiosos, tus momentos más oscuros y más aterradores, los has superado. Y es casi como que el diagnóstico de tu cáncer, y con ese desafío has tenido que dedicarte por completo a encontrar cómo recuperarte y cómo superarlo. Has invertido en diferentes terapias que otras personas están literalmente salvando vidas debido a algunos de los mayores desafíos que has enfrentado. Así que no solo puedes impactar la vida de las personas financieramente con libertad, con la capacidad de soñar más, de salir de deudas y dar a la gente productos saludables para mejorar su vida, sino que también, por más desagradable que suene, pasar por esta situación también está impactando la vida de las personas según cómo respondes a ello. Y de nuevo, me entristece que estés pasando por esto y es desafortunado, pero también me alegra saber que tu mentalidad te ayuda a superar esto. Quieres encontrar soluciones y ayudas a otras personas que están pasando por algo así. sí, Esa es una buena mentalidad. estoy de acuerdo. Soy un poco más reservado. Un gran amigo mío, a quien quiero mucho, es Dick Vitale, y tiene 85 años, y acaba de hacer el partido de Duke en ESPN. Acaba de vencer a 4 tipos de cánceres. Una locura. Sí, y Dick lo comparte en sus redes sociales. Muestra cuando está en el doctor, y yo pienso que eso no es para mí. No puedo hacer eso. Sí, Pero me doy cuenta de que mi misión en la vida es ayudar a encontrar curas para ello, y también quiero ayudarlo y apoyarlo con lo pediátrico. Y entonces creo que todos tenemos nuestra propia misión aquí. Realmente no hago mucho al respecto, o lo digo. Y voy a vivir intensamente, disfrutar al máximo, divertirme y hacerlo hasta que no pueda. Pero eso es... Y todos enfrentamos eso. No hay nadie escuchándonos ahora mismo que no piense lo mismo. Juega a la ofensiva. Puedo quedarme en casa y decir, tengo esta enfermedad, no puedo hacer nada. O en lugar de eso decir, vamos a encontrar una cura y superar esto. Si lo logramos, entonces estaré viviendo en lo más alto de la montaña. Exactamente. Y si no se logra, no importa porque salí con una actitud positiva ayudando a la gente a vivir la vida a lo grande. Estamos hablando sobre la vida de tus sueños. Tu libro habla de lecciones y pasos poderosos. Hay 7 tipos de pasos clave para alcanzar tus sueños. Hablamos sobre levantarse de nuevo, que es el número 4. ¿Cuál sería el 5? Creo que hablamos de eso, pero encuentra a tu gente. Tu equipo. Encuentra a tu propia gente, sí. Asegúrate de encontrar a las personas correctas. Alguien que te anima, que también ha hecho algo antes con lo que necesitas ese apoyo. Al menos encuentra a alguien alentador que no lo haya hecho. Pero si lo han hecho, que te animen. Esta es una parte clave para tu propia vida y también si diriges un negocio. Porque lo que matará tus sueños más rápido son lo que yo llamo los asesinos de sueños. Es alguien que no te anima y nunca lo ha hecho. ¿Cuántas personas están emocionadas por algo hoy? Llegan a casa y se lo cuentan a su tío favorito, quien nunca ha hecho algo así en su vida. Y ellos dicen con un tono desalentador, oh, eso no funcionará. Y la persona dice, oh, está bien, y se rinde. Es un asesino de sueños. Exactamente. Así que asegúrate de no escuchar a los asesinos de sueños y de no contratarlos en tu negocio porque acabarán con tu negocio y tus sueños. Bien, número 6. ¿Qué podría ser eso? ¿Sabes? Con esta, tuve que incluirla porque debes celebrar tus logros. Esa es importante. Es demasiado valioso. ¿Sí? Lo que descubrí que estaba haciendo es que estaba tan enfocado en la meta final y estaba corriendo duro para llegar a la meta para decir que lo logré y luego inmediatamente paso a querer lograr otra cosa. Y llegué a una realización. Y en eso mi buen amigo Mark me ayudó y me dijo que me relajara un poco, que celebrara los hitos y victorias. Y que no solo intentara llegar a la meta rápidamente. Existe un equilibrio. Creo que todo en la vida es un equilibrio. Te puedo dar un ejemplo de esto. Acabamos de organizar una fiesta en mi rancho y nos preparamos para hacer otra, pero estábamos celebrando 20 años de It Works. Little Big Town se presentó. Tuvimos fuegos artificiales y fue una gran noche. Y pensé, ¿por qué esperé 20 años? Vamos a mostrarle algo divertido a nuestra familia y a la gente alrededor de nosotros. Y al principio, podría ser una noche de cita donde dices, cariño, voy a estar trabajando. Este mes no habrá muchos días libres.
Pero al final tomaremos un fin de semana y vamos a hacer una velada en algún lugar favorito tuyo. O podríamos hacer una noche de películas. Con nuestros hijos los juntaríamos y diríamos, oigan, papá podría perderse algunos juegos. Solía ser entrenador y enseñar en todo, pero ahora digo, Sí. tengo que trabajar. Puede que tengamos que viajar y ¿Sí? trabajar. Pero lo llamamos un tablero de sueños. Empezamos, ya sabes. Uno de mis hijos dijo que uno de sus sueños era que quería un jacuzzi. Está bien. Pongamos el jacuzzi en la lista. Lo pondremos en la terraza y uno dijo, quiero ir de safari. Escribimos estas cosas para que nosotros lo supiéramos, aunque yo era el que estaba ahí afuera haciéndolo. Todos estábamos involucrados. Así que celebra tus victorias, creo que es importante. Eso es importante. Me identifico mucho con eso porque al jugar deportes, cada vez que ganaba un partido, ya pensaba en el siguiente. En el vestuario nos preparábamos enseguida para el próximo. Ya estás pensando, Y lo ¿verdad? mismo en los negocios. Lo traduje a negocios como si solo quisiera crear más. Cuando estamos en el momento, sigamos adelante. Pero nunca dijimos, es viernes por la noche, tuvimos una gran semana, vamos a cenar o a un partido. Hagamos algo. No tiene que ser tan extravagante. Puede serlo, pero también simplemente celebrando el momento y reconociendo y reflexionando. Me casé el fin de semana pasado y toda la semana hemos estado celebrando y reviviéndolo. He tratado de asimilarlo y de preguntar a la gente, ¿cuál fue tu momento favorito? Y mirando videos, a diferencia de solo pasar página, deberíamos poder disfrutar la celebración. Estoy sonriendo mucho porque me alegro por ti. Es muy emocionante. Nosotros tenemos 3 hijos. Y recuerdo cuando empezamos el negocio y no habíamos tenido vacaciones. Sin vacaciones. Vamos a hacer estas vacaciones. Y luego Cindy y yo teníamos el gran sueño era. Nunca habíamos estado en Hawái. Y decidimos que queríamos ir sin los niños. Así que nuestro objetivo, nuestro gran enfoque, era si podíamos lograr esto. Ir a Hawái. Ese era nuestro gran sueño. Vacaciones y luego vacaciones sin los niños. Así que eso viene en el futuro, pero algún día lo estarás pensando. Sí, algún día estaremos así. Sí, es increíble. Celebra tus victorias. Creo que muchas personas, cuando no tienes la capacidad de soñar, estás viviendo en modo de supervivencia o estás atascado. Probablemente no estás celebrando el modo de supervivencia. Probablemente no estás celebrando. Estás estresado en el trabajo, sin dinero para pagar las cuentas. No hay nada que celebrar en la vida. Si alguien está viendo o escuchando ahora mismo y se siente atrapado en deudas, no sienten un impulso. No sienten que están vivos. ¿Cómo pueden celebrar su vida cuando están en ese estado? Bueno, es porque lo llamamos el ciclo del sueño. Así que tienes que tener el sueño. Y luego obtenemos nuestro plan. Y yo hago esto y funciona. Cuando alguien comenzó a vender productos por mí, eran parte de nuestro equipo de campo. Y les hacía hacer un tablero de sueños. Lo que descubrí fue que con las personas, es como meter el pie en el agua para ver si está fría. Simplemente hacían un tablero de sueños, pero en realidad, no salen de su zona de confort. Lo que descubrí fue que, después de pasar por el ciclo un par de veces, de repente decían, oye, quiero repetir eso, ese tablero de sueños. Así que a esto lo llamamos el resueño, donde, ¿has completado un sueño? Lo has llevado a través del ciclo y ahora quieres resoñar, conseguir otro sueño para cumplir y seguir adelante. Ir más grande y más grande. Y entonces literalmente lo llamamos un tablero de sueños. Luego el resueño solo porque la gente quería volver a hacerlo y creo que siempre estarás en ese ciclo, ¿sabes? Como yo. Primero era comprar una casa en Florida, luego era estar cerca del agua y luego lo de la isla fue una locura. Alguien me trajo esa idea y yo me reí de eso frente a Cindy porque pensé que seguro diría que no. Pero ella dijo, deberíamos echarle un vistazo. Y yo pensé, ¿en serio? ¿Comprar una isla? ¿Comprar una Al isla? principio no podía soñar con algo así. Pero cuando haces trabajar ese músculo del sueño, cualquier cosa empieza a ser posible, lo cual es genial. Así que le diría a la persona, tenemos que empezar, tenemos que meterte en el ciclo. ¿Con quiénes te estás rodeando? ¿Cómo te estás dando permiso? Entonces, el ciclo de volver a soñar es importante. ¿El ciclo de los sueños es parte de los 7 pasos o es algo aparte? El ciclo de sueño es simplemente que lo has pasado. Has soñado, has logrado, ahora celebras. Así que sueña, celebra, vuelve a soñar y hazlo de nuevo. Y son los 7 pilares, los pasos que te llevan allí. Y luego añado al final el ingrediente secreto. Esto es el extra.
Vale, nos saltamos el El paso 7 fue 7. atreverse a volver a soñar. Atrévete a volver a soñar, ¿Sí? entiendo. Si ya lo has hecho una vez, hazlo otra y otra vez. Mi dicho favorito es este. El sueño del que estarás más orgulloso es aquel que tienes miedo de decir en voz alta. Wow. Ahora, al principio, todavía no confías en mí, así que estás haciendo el ciclo de sueños. Pero ahora que lo has completado, te digo, dime tu verdadero sueño. ¿Qué es lo que realmente ¿Qué es quieres? lo que realmente ¿Qué hay en quieres? tu alma? Te estás Sí. reteniendo. Interesante. Entonces dijiste que hay un paso extra, el ingrediente secreto. ¿Cuál es? El ingrediente secreto es, bueno, primero que nada, todos queremos libertad y abundancia. Cindy y yo creíamos que seríamos bendecidos si dábamos. Así que crecimos pensando que si ganas mucho dinero y das, recibes de vuelta. Y siempre nos enseñaron que cuando das, tus manos van extendidas así, y Dios puede bendecirte de vuelta. Pero pienso que es más grande que eso. Creo que al igual que soñar, tus sueños se hacen más grandes cuando das. Te llena de algo. Si estás ayudando con un ciclo de cáncer, si estás ayudando con organizaciones que están cambiando el mundo, quieres dar más. Considero que deberíamos dar, y poder dar más, y damos más. Y esa persona que me dijo, ¿cuándo es suficiente? Me di cuenta de que nunca es suficiente porque cuanto más hacemos, cuanto más podemos dar. Así que la clave es empezar a dar porque te llenará. Y cuantas más vidas puedas cambiar, más te entusiasmarás en perseguir tus propios sueños y ser valiente. Esto es interesante. Le pregunto a muchos multimillonarios y personas que han vendido empresas por cientos de millones de dólares. Le pregunto a muchas personas ricas. Me da curiosidad. Tu respuesta. Creo que sé la respuesta, basándome en cómo hablas de ello. Pero ¿qué tan impactante es el crecimiento de tu negocio, año tras año, basado en cuánto das? Ya sea a organizaciones benéficas, iglesias o causas personales. ¿Ves un impacto directo en cuánto das o en la energía con la que das y el crecimiento de tu negocio? Creo que hay una correlación directa en eso porque la persona que no da está tratando de aferrarse a algunas cosas. Y si estás agarrando fuerte, diciendo que eso es tuyo y no lo vas a soltar, es una mentalidad de abundancia para dar más. Así que cuando mis manos están así, porque te estoy dando, estoy aquí para construir algo más grande. Daremos y haremos más. Y miro lo que he hecho con Cindy. Y si no tuviese esa mentalidad, porque las coronas van a llegar al cielo, no aquí. Pero pienso en lo que hemos dado. $100 cuando estaba enseñando. Era mucho. Lo era. Hoy en día, cuando son millones y millones, y te preguntas, ¿cómo sucedió eso? Es porque cuanto más dabas, más bendiciones hacía que tu negocio explotara. Así que creo que es una correlación directa. ¿Cómo puede alguien adoptar una mentalidad de generosidad cuando no tiene dinero? Están viviendo de cheque en cheque. Tienen préstamos estudiantiles o tiene 2 o 3 trabajos y sus hijos están constantemente llorando y no pueden hacer más. ¿Cómo pueden dar más en ese estado? Así es como lo expresaste muy bien. Creo que es de la misma manera que estamos hablando. Si estás atrapado en la vida y estás diciendo, ¿cómo puedo soñar cuando no puedo pagar mis cuentas? Y el jefe es terrible y me dice qué hacer. Yo creo que es lo mismo que una disciplina. Y si empiezas con las cosas pequeñas, a medida que se hace más grande, pierdes la noción de esa cantidad. Si dijeras que vas a dar millones y millones, dirías, ni siquiera puedo pagar mis facturas. Creo que es una disciplina y cuanto más lo haces, funciona. Y así es como crece. Funciona. Funciona, solo debes comenzar. Fuiste entrenador durante muchos años para estudiantes y atletas. Todavía eres entrenador y sigues entrenando baloncesto, ¿verdad? ¿Sí? Entrenas a tu equipo ejecutivo y tu equipo de ventas. Siempre has sido básicamente un entrenador para todos. Entrenas a tus hijos. ¿Sí? ¿Quién es el mejor entrenador que has tenido y qué fue lo más importante que te enseñó? Buena pregunta. Creo que en cada temporada he tenido diferentes entrenadores. Y en la secundaria había 2 entrenadores, que eran increíbles. Yo jugaba tenis y baloncesto y enseñaba matemáticas. Ambos eran profesores de matemáticas. Uno fue mi entrenador de tenis. Era muy competitivo. Estábamos recibiendo cargas en una cancha de concreto, y pensé que eso era normal. No es de extrañar que sea un loco competitivo.
Y luego recuerdo haber ido a la universidad y hablar con mucha gente allí. Y me di cuenta de que un gran mentor que no había notado era mi papá. ¿Sabes? Mi papá pasó de trabajar en una granja en Tennessee a trabajar en la fábrica en Michigan. Aprenderás mucho cuando escuches esto. Probablemente hablo el peor inglés del mundo. Mis padres eran de Tennessee. Me crié en el norte. Hace poco alguien dijo, ¿te das cuenta de que cercaneza no es una palabra? Y me sorprendí. Y lavar no tiene una T. Nos reímos de eso, pero mi papá vino a los 18 años. Consiguió un trabajo e iba a la escuela nocturna. Tengo un hermano. Entonces llegaba a casa y decía, comparemos las boletas de calificaciones. Y en la universidad me di cuenta de que mi padre fue un gran mentor. Ni siquiera me di cuenta del ejemplo que dio. ¿Sabes? En ese entonces trabajaba 7 días a la semana. Veíamos a papá los fines de semana, y él trabajaba noches o tardes, y no lo veía. Y luego comencé a enseñar y entrenar. El entrenador de fútbol allí, y me dio el libro Padre Rico, Padre Pobre, y hablaba sobre la diferencia entre ser empleado o ser dueño del negocio. Y me abrió. Así que creo que en cada nivel había un entrenador que me abrió la mente a algo que me hizo pensar que quería eso. Diferentes etapas de la vida, diferentes ¿Sí? mentores. Cuando el estudiante ¿Sí? está listo, el maestro aparece, así es el dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es tu mejor maestro actualmente? Creo que tengo algunos, diría que más tarde en la vida. Es más difícil hacer nuevos amigos porque, en cierto modo, tienes bastante y la gente puede querer algo. Y no lo digo en mal sentido, pero eso pasa. Pero tengo 2 ahora mismo. Uno está ayudando en el negocio. Y nuestra familia tenía negocios. Y un gran tipo vive en Jersey. Y él me tomó bajo su ala y me ofreció ayuda. Su nombre es Keith. Y él hizo un gran trabajo protegiéndome también, pero asegurándose de que tomáramos solo buenas decisiones. Y también hay un pastor en mi vida, su nombre es Jensen, que simplemente se ha asegurado de que podamos equilibrar la vida. ¿Quién es el pastor? Jensen, Jensen. ¿sí? ¿Cuál es la lección más importante que él te ha enseñado? Jensen es un predicador tremendo, pero habla tan suavemente que cuando habla tienes que inclinarte e inclinarte cada vez más. Y prestar atención, él es igual fuera del escenario que cuando está en él. Y realmente me gusta cómo él es el mismo. Quiere asegurarse de que algún día Dios diga bien hecho. Y entonces yo digo que eso es lo que quiero. ¿Sí? Eso es hermoso. Estamos hablando de The Life of Your Dreams. Quiero que todos consigan este libro. Hay algo que estoy aprendiendo en los últimos años, y ya me estoy emocionando solo de pensarlo, que siento que has experimentado. Y estoy asumiendo, porque esta es la primera vez que nos encontramos y no conozco toda tu historia. Pero supongo que la persona que elegiste como tu compañera de vida, tu esposa, ha tenido un impacto enorme en tu vida y te ha apoyado en seguir tus sueños. Y la persona número 1 que necesitas en tu equipo es tu pareja. Eso podría ser tu apoyo o el destructor de tus sueños. Muchos tienen como destructores de sueños a su cónyuge, pero aún así aman plenamente. ¿Qué es lo que más amas de tu esposa y cuál es la mayor lección que te ha dado en su vida de casados? ¿Sabes? Ella ha estado completamente apoyándome. Es gracioso. No debería responder esto o me meteré en problemas, pero lo haré. Diría que a veces cuando éramos más jóvenes, éramos novios de la secundaria. Hemos estado casados 47 años. 47 años. Así que estamos, ¿sí? Reza por ella. Lo necesita. Ha estado conmigo tanto tiempo. A veces diría que el diablo tiene una manera de meterse en tu cabeza. Tú puedes llegar a pensar, me está frenando. Y más tarde me di cuenta que ese no es Te el estaba caso. protegiendo. Ella me protegió muchas veces y evitó que me derrumbara. Y lo que logramos juntos, su fortaleza era la programación. Detrás de las escenas, realmente manteniendo una buena base para que yo pudiera salir aquí y... Cuando empezamos el negocio, yo trabajaba todas las noches. E hicimos un trato. Los domingos no íbamos a trabajar. Iba a ser para la familia. Como emprendedor, nunca puedes apagarlo, pero debes aprender a hacerlo. Pones el teléfono de lado. Pero esa podría ser la llamada que necesitas. Y así me doy cuenta ahora.
y lo diré a todos. Para Cindy, fue mi fundamento darse cuenta de que somos un equipo. Darme cuenta de cuando sentía que tal vez no era solo apoyo, era un gran apoyo, porque ella me guiaba. Pero para las personas que sienten que no tienen una pareja que los apoye, que descubra su lenguaje del amor. Porque cuando solía salir a trabajar por la noche, ella decía, ¿vas de nuevo? Si ella me daba un contacto y hacía una venta esa noche, entonces yo le enviaba flores. Porque te diría que salieras todas las noches. Ella empezó a darme una lista para que saliera todas las noches. Para que siguieras con ese ¿Sí? lenguaje del amor. ¿Sí? No solo hacerlo unas pocas Correcto. veces y dejarlo. Exacto. Y dije flores. Pero tal Ok. vez sea una cena fuera. Sí. Tal vez simplemente deje mi teléfono en casa esta noche. Cualquiera que sea el lenguaje de amor, o tal vez ella salga o se toma un baño de burbujas. Para mí se trata de ser intencional. Nosotros los hombres podemos ser un poco despistados a veces. Nos olvidamos de las cosas. Guau. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto después de 47 años de matrimonio y pasar de ser un profesor a construir un imperio de millones de dólares? Tener hijos saludables que todavía quieren estar cerca de ti. ¿Cuáles son las 3 claves para tener un matrimonio saludable durante más de 40 años? La comunicación. Nunca te tomes demasiado en serio. Le digo a la gente que no usen la palabra yo, y si lo dices te meterás en problemas. Es nosotros. Esto es lo que estamos haciendo. Y pienso en tratar de pensar en qué es lo que esa otra persona necesita. Algo que los llene. Y aún así me equivoco algunas veces. Estábamos hablando el otro día con un amigo, y él dijo que su esposa preguntó por qué no puede ayudar con la lavandería. Porque lo que él hacía es lanzar los calcetines al cesto, pensando que era Larry Bird. Creo que debe darse cuenta de que él siempre va a comportarse como si tuviera 12 años, y ella necesita ayuda y apoyo. Se trata de encontrar ese apoyo común, el uno para el otro. ¿Y qué descansos necesitas en la vida? Eso es hermoso. Me encanta que tengas tanta sabiduría. No estoy seguro sobre eso. Tienes sabiduría y experiencia de vida y compartes mucho de eso en tu libro, The Life of Your Dreams. Cómo llevar a tu familia, diversión y libertad financiera a otro nivel por Mark Pentecost. La razón por la que me encanta hacer este programa y entrevistar a personas como tú es que siempre puedo aprender de alguien cómo modelar algo que quiero. Y esto para mí es como obtener mentoría gratis. Es como recibir mentoría, pero luego puedo ofrecer eso al mundo, donde la mayoría de las personas no tienen acceso a ti. No hay muchas entrevistas tuyas en línea. Este es un libro que tiene todo el conocimiento de tu vida en un solo lugar, al que la gente puede acceder y la gente no entiende lo poderoso que es tener la sabiduría o las lecciones de alguien que ha pasado por una adversidad extrema, alguien que ha construido una vida increíble, un negocio enorme y alguien que vivió como la mayoría del país, como maestro y entrenador, ganando 40,000 al año y pudo salir de eso y crear toda una nueva vida para sí mismo. Quiero que la gente consiga este libro y lo compartan con un amigo. Si conoces a alguien que podría resonar con este mensaje, envíales este enlace y diles, ¿cuál fue la mayor enseñanza que obtuviste de Mark? Y ten una conversación sobre tu propio sueño. Y di, ¿cuál es el sueño que has perdido? ¿Cuál es el sueño del que tienes miedo de hablar? El sueño del que más estás orgulloso es el que tienes miedo de decir en voz alta. Me encantaría que enviaran un mensaje a un amigo en tu vida ahora mismo que tal vez ha estado luchando o tiene una buena vida, pero no es extraordinaria. No está dejándolo todo en el campo. No está tomando acción que da un poco de miedo. Y tú puedes ser ese compañero de responsabilidad para tu amigo, tu familiar, alguien en tu equipo, y enviarles este mensaje de texto con la cita. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué más te enorgullece que tienes miedo de decir en voz alta? Solo mándales eso por mensaje con un enlace a este episodio. Y di, quiero que escuches o veas esto y me digas cuál es ese sueño después. Creo que es un gran iniciador de conversaciones con las personas en tu vida. Y también puedes comprar una copia de este libro para que puedas recorrer estos 7 pasos, porque hay ejercicios, lecciones e historias en el libro
donde las personas pueden seguir los pasos y comenzar a atravesar su propio ciclo de sueños. Y ¿Sí? creo que el paso clave es permitirte soñar y volver a soñar algo real. ¿Sí? No algo así, sin fuerza, sino algo que se siente diferente cuando realmente lo dices. ¿Sí? Eso sería un ejercicio para todos los que están viendo o escuchando. Envía un mensaje a un amigo y deja un comentario en YouTube, si estás viendo el video también, sobre cuál es tu mayor aprendizaje de este episodio. Deja un comentario sobre tu mayor aprendizaje con Mark o qué resonó más. Tengo un par de preguntas finales para ti antes de que terminemos. Esto ha sido poderoso y tengo un montón de otras preguntas que no pude hacer, pero creo que ha sido una buena charla. Tienes una conferencia virtual próximamente donde vas a inspirar a las personas a reavivar aún más sus sueños. ¿Puedes compartir un poco más sobre eso? Y sé que también haces mucha caridad y devuelves a la comunidad. ¿Puedes compartir un poco sobre eso también? Estoy muy emocionado por ello. Es la primera vez que lo hago. Tenemos un amigo en común, Sí, Rory Rory Baden. Baden. Él Sí. es un buen guía. Y estoy muy emocionado por lo que haremos. Hicimos una película del oeste en el rancho el año pasado. Fuimos muy afortunados. Muchos de los actores y actrices estaban en ascenso y están logrando cosas importantes. Van a estar con nosotros. Algunas de las personas han sido muy impactantes. Jensen va a También participar. participaré. Y creo Lo que haré. tú también. Sí. Y cuando escuché por primera vez que íbamos a escribir un libro sobre soñar, estaba pensando que a veces la gente dice que solo eres un soñador, y pensé que no estaba seguro de que me gustara eso como un superpoder, pero me di cuenta de que hay dos tipos de soñadores. El soñador nocturno sueña, y luego se despiertan y continúan con su misma vida. O soñadores del día que se levantan y toman acción. Y he decidido que quiero ser un soñador profesional. Estoy muy emocionado por ello. Así que cuando hagamos esto, es el 3 de abril, y estamos trayendo a pensadores como tú que sueñan en grande. Puedo notarlo en poco tiempo. Estoy realmente emocionado por aprender más sobre lo que has hecho tú mismo. Y saber qué deporte jugaste, podrías haber jugado Sí, fui para un mí. jugador de baloncesto. Me Sí. encanta. Pero vamos a inspirar a la gente soñando ese día. Y si están atascados, los desatascaremos. Y no sé cómo alguien va a quedarse quieto. Será en línea. Y las personas que lo estén viendo, prepárense, porque no podrás sentarte a verlo. Tendrás que estar caminando, porque tu mente va a estar alucinada. Así que estoy muy emocionado. Eso es emocionante. Tendremos el enlace en la pantalla y lo pondremos en la descripción. Y creo que es gratuito, así que pueden hacer clic y registrarse. Estará en la descripción, en el audio o el video. ¿Qué pasa con el trabajo benéfico que haces? Ahora devuelves mucho para la investigación para el cáncer, pero ¿cómo podemos saber sobre eso? Hay bastantes cosas que estamos haciendo ahora mismo, pero con el libro realmente quiero centrarme en solo lo que realmente toca mi corazón, que es el cáncer pediátrico. Porque es una cosa a mi edad pasar por el cáncer así. Porque si todo termina, estoy listo. Pero cuando veo a estos jóvenes sufriendo, rompe mi corazón. Sí, Nos centramos en el cáncer pediátrico, trabajando con la Fundación B, trabajando con Moffitt, y vamos a lograr encontrar curas para el cáncer. Y como dijiste, hay solo una o dos o tres, pero creo que va a haber miles de personas que podemos ayudar en su viaje contra el cáncer a vivir más tiempo. Y ese es realmente nuestro objetivo. Vamos a dar bastante a ello. creo que escuché que los ingresos de las ventas del libro están destinados a la Sí, investigación del así cáncer. es. Entonces, si compran un libro ahora mismo, solo sepan que el impacto de comprar un libro para apoyar su vida y soñar en grande, y las ganancias se destinarán a la investigación del cáncer. Obtengan una copia de Life of Your Dreams, cómo llevar su familia, diversión y libertad financiera a un nivel completamente nuevo. Van a inspirar sus vidas y a las demás personas. También van a ser un modelo para alguien en sus vidas sobre cómo vivir sus sueños en grande. Y van a estar ayudando a los niños que están luchando contra el cáncer con las ganancias de este libro. Así que cómprenlo ahora mismo en Amazon o donde compren sus libros. Quiero reconocerte, Mark, por un viaje increíble que has vivido, pero uno que vas a seguir viviendo por mucho tiempo, por tener tanta alegría en tu vida. Y
devolver tanto como lo haces. Porque mucha gente que podría ser verdaderamente multimillonaria y podrían solo hacerlo sobre ellos. Podrían comprar todo lo que quieren y tener más estatus y no ser tan generosos como tú. Así que quiero reconocer tu generosidad y tu corazón. Porque realmente creo que las personas pierden la capacidad de soñar cuando son adultos y olvidan cómo tener esa energía infantil al ser adultos. Y te reconozco por eso. Y creo que una de las razones por las que tienes tanto éxito externamente es porque internamente tienes un espíritu y energía infantiles. Y es algo hermoso de presenciar. Y te reconozco por la consistencia de apoyarte a ti, a tu familia, a tus amigos y a tu comunidad en tu vida. Es una cosa hermosa de ver y con suerte podré ir al rancho, la isla, la luna o lo que sea que compres, visitarte y montar a caballo o hacer algunas cosas divertidas contigo en algún momento. Esta es una pregunta que le hago a todos al final. Se llama las 3 verdades. Imagina un escenario hipotético. Puedes vivir todo el tiempo que quieras, muchos años en el futuro, pero es tu último día. Y logras cumplir todos tus sueños más salvajes. Todos se hacen realidad. ¿Sí? Cualquier cosa que sueñes, ¿Sí? todo se hace realidad. Pero por cualquier razón, en tu último día, tienes que llevarte todo tu mensaje, tu contenido, este libro, esta entrevista. Así que cuando dejes este mundo, nadie tendrá acceso a tu contenido. Entonces, hipotéticamente, imaginemos que no tienen este libro. No tienen ningún video en línea de ti ni nada. Sí. Pero puedes dejar un mensaje al mundo que conservaríamos. Y son las 3 lecciones que tienes. Y esto es todo lo que podríamos conservar de ti. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Diría que realmente hay un cielo así que ten fe, porque creo que algunas personas piensan que no tienen que preocuparse por eso. Yo diría que tengas fe, Dios es real. Asegúrate de tener alguna creencia presente. 2 es reír más. El mundo ya era bastante serio. Vamos a reír. Y naciste para soñar. Así que sueña mucho y en grande. Para mí, eso es importante. Quiero asustarme con algunos de mis sueños. Si es conseguir que todos los niños estén libres de cáncer, hagámoslo. Encontrar las curas. Así que, yo diría simplemente sueña en grande. Eso es grande. Eso es hermoso. Mi última pregunta para ti es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Creo que la grandeza es cuando, cualquiera que sea tu talento, has sacado lo máximo que puedes. Creo que la grandeza viene en todas las formas y tamaños. Y tu grandeza probablemente es diferente a la mía. Pero creo que la grandeza es cualquier habilidad, para lo que estás hecho, y has sacado lo máximo. Los juegos que más disfruto ver es cuando los jugadores están exhaustos al final y se chocan las manos cuando el equipo ganó, pero están exhaustos porque lo dejaron todo en el campo. Creo que la grandeza es cuando alguien está en la cancha y lo ha dado todo y no le queda nada porque lo ha puesto todo ahí. Eso es grandeza. Es genial. Agradezco que estén aquí. Gracias. Asombroso. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado y déjenme saber en los comentarios cuál fue su mayor aprendizaje. Si no se han suscrito a este canal, asegúrense de hacerlo. Denle me gusta a este video. Y también, si están buscando crear más libertad financiera y abundante, asegúrense de obtener el nuevo libro Make Money Easy. El enlace está abajo, o vayan a Amazon y consigan una copia. Ahora no puedo esperar para la próxima entrevista. No me di cuenta en ese momento que estaba buscando cosas externas para tratar de mejorarme lo más posible. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no puedo realmente depender de cosas externas para mejorar hasta que yo mismo mejore internamente.